Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del octavo semestre del Instituto Tecnológico Superior de Tepozcolula. En esta ocasión vamos a exponer el tema acerca de los BINs relacionado con la materia de tecnologías Web 2 a cargo del docente, el licenciado Marco Antonio Ruiz Vicente. Mi equipo está conformado por Alma Leticia Hernández Martínez, Ernesto Martínez Martínez y su servidor Héctor Bautista Méndez. Comenzamos. Los BINs. Vamos a hablar sobre este tema ya que no es muy extenso y comenzamos. Los BINs o el BINs como tal es una clase simple de Java y esta clase cumple con ciertas normas, con los nombres de sus propiedades y métodos. Eh, Cuando declaramos un bin, este debe tener un constructor sin argumentos y también debe de tener declarado todos sus atributos como privados. Entonces, para cada uno de los métodos de getter y setter se le debe de añadir la palabra set o get al nombre del atributo. ¿No? Esto para poder declarar y obtener eh, los atributos cuando se esté utilizando esta clase. Entonces, mediante los bins desarrollamos nuestro modelo de objetos que va a ser utilizado para nuestra aplicación. El ámbito de los bins eh, se basa acerca de los bins en strings y estos son singletons. Esto quiere decir que el contenedor solo instancia un objeto de la clase y cada vez que se pide la instancia del bin, lo que se está obteniendo es la referencia del mismo objeto. Para ello, pues podemos utilizar otros ámbitos para el bin, gracias a la anotación @scope, y a continuación pues mostramos un ejemplo. eh, Ahora que cada vez que queremos una nueva instancia, pues se solicita el bins y se usa el valor prototype como se va a mostrar a continuación. Como podemos ver en el siguiente ejemplo del ámbito de bins, pues importamos las librerías org.spring.framework.context.annotation.scope, ya que estamos utilizando pues el sobrescribiendo la clase scope, y también utilizamos otra librería. Bueno, en este ejemplo, en este caso se está utilizando también la librería org.springframework.stereotype.service, que estamos utilizando pues el servicio, ¿no? Entonces, estas librerías Spring Framework, estas librerías tienen una estructura modular y una gran flexibilidad para implementar diferentes tipos de arquitectura según las necesidades para nuestra aplicación. Estas librerías nos permiten realizar algunos procesos, ¿no? Y se muestra a continuación. Se sobrescribe @scope prototype, como se mencionó anteriormente, y se sobrescribe también el servicio. Posterior a ello se declara la clase, ¿no? La clase de lo que vamos a utilizar para desarrollar nuestra aplicación web. Existen también algunos ámbitos especiales para aplicaciones web, y en aplicaciones web pues se pueden usar el ámbito, por ejemplo, de request o session. Esto pues para que el contenedor pueda gestionar estos ámbitos es necesario usar un listener especial cuya implementación pues proporciona el Spring. Y pues a continuación se va a mostrar el ejemplo. Como bien mencionamos, por ejemplo, dentro de web app, ¿no? Dentro de él declaramos el listener, y dentro del listener pues vamos a declarar la clase listener y vamos a mandar a llamar o declarar la línea de comandos que manda a traer pues la librería, ¿no? org.springframework, y se utiliza lo que es el request context listener. Se utiliza pues para que nosotros podamos utilizar sus eh, estructuras y podamos realizar pues algunos procesos que
estos nos brindan. Bueno, a continuación, mi compañero Ernesto va a explicar lo siguiente. Buenas noches compañeros, buenas noches licenciado. A continuación les voy a explicar acerca de la declaración de los bins y la configuración de los mismos. Antes de comenzar, cabe resaltar que la herramienta Spring es un framework basado en una serie de principios de desarrollo, como la inversión de control, Inversion of Control, programación orientada a aspectos, AOP por sus siglas, las cuales permiten superar la excesiva complejidad a la que se han enfrentado tradicionalmente los desarrolladores de Oracle Platform, Enterprise Edition o Java EE. El primer tema es la declaración de los bins. Supongamos que tenemos el siguiente pojo. El pojo suele interpretarse como un objeto Java plano antiguo, el cual queremos convertir en un bin de Sprint. Primero que nada tenemos el paquete, el cual incluye el Sprint. Tenemos la clase gestor de usuarios y tenemos un método que incluye eh, dos parámetros de tipo string, que es el login y el password. Para realizar la definición de un bin de Sprint, podemos usar varias anotaciones en el código fuente. La primera anotación sería el @service, que se muestra aquí en la tercera línea de código, que es la clase gestor de usuarios. Y como bien dice, indica que es la clase de un bin de la capa de negocios. La capa de negocios la encontramos aquí en la primera línea, que es el paquete de Spring de la capa de negocios. La segunda anotación sería el @repository, el cual indica que es un DAO. DAO por sus siglas en inglés, Data Access Object. Eh, Principalmente es un componente de software que suministra una interfaz común entre una aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, que pueden ser una base de datos o bien un archivo. Y por último, la última anotación quiere decir si simplemente queremos especificar que algo es un bin sin decir de qué tipo es, podemos usar la anotación @component. El siguiente tema del cual les voy a hablar es acerca de la configuración de los bins. Todos los bins que deseemos añadir al contenedor deben de tener un nombre. En caso contrario, el Spring añadirá un nombre por nosotros. Usaremos ese nombre para obtener una referencia al objeto. Debemos indicar el tipo. Este es el nombre completo de la clase usada para instanciar el objeto. Usando XML, el atributo ID define el nombre, como se puede ver aquí en el código, bint id saluda service. Y a continuación, la clase, el tipo, creamos el bin llamado saluda server de tipo hello server mpl, que se muestra en la segunda línea. carmelo.spring.introducción.helloserver.mpl. Vamos a utilizar la configuración de Java. El nombre del bin estará definido por el nombre del método. En este caso podemos ver que aquí el nombre del bin es saluda service. Si deseamos establecer el nombre, como en el ejemplo, podemos hacerlo por medio del name, como se muestra aquí en la primera línea de código. Hay un método que se llama helloServer y que obtiene saluda server, es decir, que el método se está nombrando también del mismo nombre y retorna un nuevo helloServer mpl. Y también con el uso de las anotaciones, el nombre del bin va a ser igual al nombre de la clase con la letra inicial minúscula, como se muestra aquí en service. Value igual a saluda service. La primera letra sería en minúscula. Y también, como dice aquí, podemos establecerlo con el atributo value. El atributo value se encuentra aquí. Y pues después va la clase hello server
y se implementa Hello Server. Y a continuación, si queremos verificar los nombres de los beans que hemos creado, podemos listarlos con un método que obtiene todas las definiciones de los beans, obtiene sus nombres. Y el método se encuentra para finalizar y para poder verificar los nombres de los beans que hemos creado. Existe un método que permite listarlos y el método se llama getBeans definition names. Aquí está un ejemplo con un for, el cual inicia con el string de los nombres de los beans y dos puntos, utilizar el método para obtener los nombres, y a continuación vamos a hacer la impresión en un formato que está aquí indicado de todos los nombres. Se concatena todos los nombres y pues se va recorriendo con el for. Y de mi parte, de la configuración y de las declaraciones de los beans, sería todo. A continuación mi compañera Alma les hablará acerca de cómo instanciar un bean con Sprint y el ciclo de vida de los beans. Continuando con el tema de beans, a continuación voy a explicar el subtema 1.5.4, instanciar un bean con Spring. Como ya sabemos, una instancia es una referencia de una clase hacia otra, con lo cual permite a ambas clases interactuar entre sí, y es necesario recordar en todo momento que un contexto de Spring implementa un patrón factory que es capaz de instanciar virtualmente cualquier clase que se le defina en la práctica, y para poder lograrlo tiene que poder dejarnos indicarle qué es exactamente lo que queremos instanciar. Spring puede instanciar un bean de diversas formas. Una forma de instanciar un bean es proporcionándole a Spring el nombre de un método estático de la clase que implemente el patrón factory, como se muestra en este ejemplo. En este código tenemos la declaración de la clase SuServiceImp implementando SuService, y luego tenemos la instancia. También es posible indicar que se utilice otra clase bean para que sea esa la que actúe con el rol de factory. En este ejemplo es interesante notar que el atributo factory bean hace referencia a un bean. Utilizar referencias a otros beans es una constante dentro de los ficheros de configuración. Con esta configuración podemos eliminar el método estático del ejemplo anterior e implementar una clase factoría. Podemos darnos cuenta de que la implementación del método main original no se ha cambiado en ningún momento. La forma de acceder al bean sigue siendo la misma desde el principio, es decir, solo es necesario cambiar la configuración de Spring para variar la forma en la que instancian los objetos dentro de nuestra aplicación. Esto permite poder establecer la estrategia que resulte más adecuada en cualquier momento del ciclo de vida de una aplicación sin tener que modificar y recopilar código. A continuación tenemos el subtema 1.5.5, ciclo de vida de los beans. El ciclo de vida de un bean es la secuencia de operaciones a las que se ve sometido desde el punto de vista de su creación y posterior destrucción. Spring proporciona los mecanismos adecuados para que las aplicaciones puedan monitorizar y reaccionar a estos eventos a través de métodos callback. Existen distintos tipos de ámbitos y ciclo de vida para los beans de Spring. Por ejemplo, el cicleton, que es el ciclo de vida por defecto. Por ende, únicamente se crea una instancia del bean dentro del contenedor. Luego tenemos el prototype, en donde se crea una nueva instancia cada vez que se solicita el bean. También tenemos los ciclos de vida únicamente válidos en el contexto de aplicaciones web, como son el request, en donde se crea una única instancia por solicitud HTTP. También tenemos el session,
en donde se crea una única instancia por sesión HTTP. También tenemos el Global Session, en donde se crea una única instancia por sesión global y se usa típicamente en contexto de Portlet. También tenemos el Application, en donde el ciclo de vida del Bean se acopla al ciclo de vida de un Servlet Context. Y por último tenemos el WebSocket, en donde el ciclo de vida se acopla al ciclo de vida de un WebSocket. En una aplicación Java tradicional, el ciclo de vida de un Bean es muy simple. Se usa el operador new para instanciar el Bean y está listo para ser usado. Una vez que dejamos de usar el Bean, es elegible para ser recolectado por el Garbage Collector. La siguiente figura muestra el ciclo de vida de un Bean típico que es cargado en un contenedor de tipo Bean Factory. Después de ver esta figura, podemos darnos cuenta de que Spring realiza bastantes pasos de configuración antes de que un Bean esté listo para ser usado por un Bean Factory. En el paso número 1, instanciar, Spring instancia el Bean. En el paso número 2, llenar propiedades, Spring inyecta las propiedades del Bean. En el paso número 3, establecer el nombre del Bean. Si el Bean implementa el Bean Name Award, Spring pasa el ID del Bean a set Bean Name. En el paso número 4, establecer el Bean Factory. Si el Bean implementa Bean Factory Award, Spring pasa el Bean Factory a set Bean Factory. En el paso número 5, post-procesar. Si hay algún Bean post-processors, Spring llama a sus métodos post-processors before initialization. En el paso número 6, inicializar beans. Si el bean implementa initialization bean, se llama a su método after property set. Y si bean tiene un método init method propio, el método será llamado. En el paso número 7, post-procesar. Si hay algún bean post-processors, Spring llama a sus métodos post-processors after initialization. En el paso número 8, el Bean está listo para usarse. En este punto, el Bean está listo para ser usado por la aplicación y permanecerá en el Bean Factory hasta que deje de ser ocupado. En el paso número 9, si el Bean implementa dissolve Bean, se llama a su método destroy. Y si el Bean tiene un método destroy Bean, entonces el método específico será llamado. También tenemos el ciclo de vida Application Context. La única diferencia es que si el Bean implementa la interfase Application Context Award, se llama a su método set Application Context. Y aquí se muestran las diferentes fuentes bibliográficas en donde consultamos información sobre nuestro tema. Gracias por su atención.